La 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 la. Seguramente no me escucho tan bien como debiera escucharme. Bueno, vamos a intentar una vez más. Tac, tac, tac. Atender a la vida. Hola. Esta vez quisiera que me pudieran prestar su atención en el tema que trataré en este video, que espero que sea breve, porque es un tema importante, ya que abona a lo dicho en el video pasado, donde mostraba el enorme descuido que damos a la vida cotidiana, donde señalaba el escaso disfrute que tienen nuestros sentidos en los espacios a los que accedemos a diario, sea por deseo o por necesidad. La vida cotidiana es usualmente una vida amarga, presa de quehaceres impuestos, tanto por nosotros mismos como por quienes nos mantienen trabajando. Y señalo que lo dicho aquí será importante porque pretende ayudarnos a apreciar un poco más la vida, la propia de cada persona, una vida particular, principalmente para las personas cuya vida no es muy gratificante. Esto va a tratar entonces acerca de la importancia que le damos a nuestra atención, así como a la falta de atención que brindamos hacia el mundo en nuestro día a día. ¿Y por qué seguir hablando acerca del día a día, me preguntarás? Pues primero que nada porque debo agotar este tema para iniciar todos los otros que tengo en mente. Básicamente porque la vida cotidiana es la base de toda mi reflexión, ya que desde mi punto de vista no existe otra vida. No la hay, ni aquí en la tierra como en el cielo. No hay otra forma de vivir que no sea esta. No hay nada más que esto, nada. Por este motivo, si no aprovechas esta vida, te vas a quedar con nada y nada te va a pasar. ¡Qué hueva! Pero para vivir se necesita más que actuar en la vida. Se necesita situarse en el presente y actuar con voluntad, porque bien podemos repetir las acciones de los otros, sea imitándolos o siguiendo órdenes. Pero qué mejor que hagamos eso que deseamos hacer de la forma en la que queremos. Si queremos comer de manera excelente, no hay mejor modo que aprender a cocinar aquello que te satisface. Esto es situarse en el presente, colocarse frente al mundo con responsabilidad y prestar verdadera atención, permitiendo a los sentidos llenarse de aquello que se percibe. Esto es atender a la vida. Híjole, eso es... Y bueno, pues definir la atención no es cosa difícil. Digamos que la atención es en esencia una orientada capacidad de concentración. Es la disposición del cuerpo a partir de la activación de su sensibilidad hacia todo aquello que nos sucede, en busca por supuesto de hacer conciencia de lo mismo, los fenómenos del mundo. La atención es un acto orientado porque se inclina hacia algo. Es una orientación no solo guiada por la voluntad de las personas hacia aquello que desean atender, sino que también depende de las situaciones enfrentadas en el día a día, donde la atención es captada por aquello de interés general. Cuando sucede un accidente y vamos de chismosos, cuando pasa a tu lado la chava que te gusta, cuando en el baño pierdes el tiempo viendo decenas de videos de TikTok, tu atención está siendo presa del otro. En el día a día actual, el cuerpo busca atender el mundo en la medida de lo mínimamente necesario. Apenas un ojeo que permita mantener la seguridad física. Esto es contrario a aquello que sucedía en tiempos pasados, donde la desatención hacia el mundo podía costarte la vida misma. Si pensamos en la prehistoria, podemos pensar que la vida humana era constantemente amenazada por la fauna silvestre. Podías morir del ataque de un mamut, de una cebra o de un anquilosaurio, por ejemplo. Pasado un tiempo en el mundo antiguo, el peligro se dirigió hacia los grupos humanos, donde la vida peligraba si no se pertenecía a la cultura, al poblado, al credo profesado por el conjunto. Menos mal que ya no te matan por tener una religión distinta, por pensar diferente o por ser ateo. No. Pero en la actualidad este hecho ha cambiado radicalmente, a modo tal que en la vida cotidiana moderna, la gente tiene una mayor seguridad de su integridad física en el espacio exterior y público, casi en todas partes del mundo. De este modo, la atención constante al exterior se ha vuelto cada vez menos necesaria y por lo tanto ésta se ha visto afectada. Desde mi particular entendimiento, este hecho ha potenciado en nosotros una suerte de tránsito irreflexivo particular de la vida cotidiana moderna. Las rutinas que formulamos para desempeñar nuestro día a día generan en nuestro cuerpo un malestar extraño,
Como señala la fenomenología de Edmund Husserl, nos hemos educado a ver unas cosas y a intuir muchas otras, aquellas que conocemos de cerca. Porque sucede que en el espacio familiar y cotidiano conocemos de manera profunda el entorno y a las personas que conviven al interior del espacio. Sabemos las posiciones y el significado de cada uno de los objetos. El carpintero que utiliza las herramientas en su labor no se detiene a pensar en la forma, el peso o la rigidez del martillo. Lo mismo hace el pintor, quien no suele analizar la composición química de los pigmentos que utiliza en un retrato. Es común de hecho que el carpintero ni siquiera mire el martillo al trabajar, o que el pintor no medite en el color que utiliza al colocarlo. Ambos intuyen las herramientas y los materiales a partir de su amplia experiencia al utilizarlos. Y esto puede no sonar malo en el sentido en el que lo que permite este tipo de actuar en el mundo familiar es debido a que este se ha vuelto un espacio seguro, cómodo y gratificante. Pero la verdad es que eso no es tan así, además del hecho claro que esto afecta nuestra percepción del mundo. Porque en el tránsito diario, más que interesarnos por los objetos, estos se perciben como objetos ya hechos. Es un mundo ya construido de un modo que aprendimos a través de nuestra experiencia cotidiana con quienes piensan de esa manera. Pensar el mundo como algo que ya es, y no como un hecho en proceso, en constante reconstrucción, favorece la desatención que prestamos al exterior, a la vida misma, a sus incontables objetos que nos parecen pocos porque asumimos que los conocemos todos. Es aquí donde radica mi problema de la atención al mundo y a la propia vida, porque a pesar de que llevo viviendo en este mundo desde hace varios años ya, hasta no hace tanto tiempo me he percatado de que este hecho me ocurre de manera continua, de que es común para mí no atender al mundo ni a sus detalles. Después de pintar cada día un retrato distinto, llegando al séptimo o al octavo, al décimo, al doceavo, ya ni siquiera miro el retrato en sí, los gestos de la persona retratada, sino que me concentro en igualar los rasgos físicos y no busco pensar en los sentimientos expresados por las personas que posan para la imagen. Eso es un error. A pesar de que no se trata de que deba sobrepensar una imagen o que deba atender de manera psicoanalítica a las personas que la imagen muestra, la labor del artista sí que busca plasmar los sentires de las personas, mismos que revelan situaciones o condiciones humanas. Son esas mismas características las que develan las ideas de la pieza artística, por lo que si no se encuentran, la obra falla. No hay obra artística, no existe, solo existen cuerpos sin contenido. Y esta desatención no solo me sucede en mi labor pictórica, sino también en mi día a día, en casa o en el espacio público. No soy particularmente atento a aquello que ocurre a mi exterior. En la calle suelo ir pensando en cosas y ni siquiera sé en qué cosas en realidad. Tal vez sea porque pertenezco a una generación que no es muy atenta, posiblemente. Y lo es porque uno de los elementos más importantes de conocimiento que tuve fue la caja idiota, la televisión, que en los años 90 transmitía solamente una versión del mundo, una que cuando no era cruel, el periodismo corporativo, era cómica, comedia superficial, o era melodramática, las telenovelas. Además de ello, toda mi infancia y parte de mi juventud pertenecía a una clase social muy baja, donde conviví directamente con la pobreza, aun si mi condición no era particularmente mala. Al recordar a la escuela primaria, por ejemplo, vienen a mí las imágenes de un grupo de niños mal alimentados que por las mañanas éramos acosados por el sueño y que no era sino hasta el mediodía cuando podíamos atender las lecciones de aquellos profesores que buscaban ajustar nuestra memoria y no nuestra capacidad de análisis. Tal vez ellos fueron parte del problema sin saberlo, porque eran pocos los profesores quienes realmente se interesaban por desarrollar en los alumnos el gusto por cosas que al principio nadie disfruta, como sucede con la lectura, por ejemplo, que no te interesa hasta que no encuentras esa historia particular que te hace soñar. O como sucede con la trigonometría, que es interesante hasta que tienes un flexómetro en la mano y te dispones a medir toda tu casa. ¿O han intentado tocar una guitarra? Simplemente los dedos no están hechos para eso, al menos no durante el primer año de lecciones.
Pues hechos similares sucedieron en los siguientes espacios escolares, donde puedo recordar que no había un interés real por parte de los alumnos hacia los conocimientos brindados en las lecciones. Tal vez por ahí se escapaba alguno proveniente de una escuela diferente, de una familia diferente, que sí disfrutaba de lo aprendido. Pero para el resto de apestosos ni siquiera la universidad fue muy interesante, a excepción de las fiestas, las amistades y las constantes relaciones, ya saben de cuáles. Pues en este panorama la desatención es una constante, y las cosas pasan como en la fenomenología. Los hechos suceden, pero no suceden realmente. Nada pasa si no atendemos, si algo no nos mueve, si no nos motiva a ejercer las funciones del cuerpo, la percepción. Nada pasa y el tiempo pasa, porque aunque la atención se detenga, no lo hace así la vida. Y pues en este punto habría que preguntarse, ¿qué se puede ganar al poner suficiente atención en el mundo que te rodea? Pues muchas cosas en realidad, no tienes idea. Cuando sales de casa no a diario puedes ver algo emocionante o extraordinario, un choque vehicular por ejemplo, pero lo que sí podemos percibir son las consecuencias en el espacio público, la acera impactada, el efecto del choque en esa banca pública en donde diariamente varias personas se reúnen para tomar el camión. El choque puede romper también ese anuncio comercial deteriorado que estaba junto a la banca y que durante muchos años ha sido vandalizado por jóvenes inquietos con un objeto, pintura, y sin un objeto al mismo tiempo, sin ideas. Y podemos ver que de un día a otro el anuncio fue mágicamente reparado, donde la imagen mostraba un modelo blanco de cuerpo esbelto y esta fue reemplazada por otro modelo aún más blanco y más esbelto que el anterior. Y eso te hace preguntarte, ¿es posible ser más blanco o más esbelto que este nuevo modelo? Y para resolver la incógnita esperas con ansia el siguiente anuncio, pero sabes que tardará mucho. Y puedes ver otras cosas en esa parada de camión tan conocida. Cuando llueve, por ejemplo, puedes ver cómo se forma un charco de agua, de lluvia o de drenaje, y la experiencia te muestra cómo evadirlo. Puedes ver con atención cómo la gente que desconoce esa técnica arruina su calzado, o puedes saber que conductores de vehículos no van a frenar al cruzar por ahí, provocando accidentes graciosos cuando no te ocurren a ti. Puedes también observar, por ejemplo, el árbol al frente de esta parada de camiones, que ya creció demasiado, que es viejo, de modo tal que sabes que pronto va a caer, sobre un poste eléctrico, sobre la casa de enfrente, o si se tiene suerte sobre alguno de los autos que circulan. Y si es así, posiblemente haya un siniestro más satisfactorio, donde uno de los autos afectados impacte el anuncio del modelo blanco con cuerpo esbelto y con ello tienes la certeza de que será reemplazado nuevamente, lo cual esperas con enorme expectativa. Y bueno, yo sé que todo lo que acabo de mencionar son tonterías. Lo menciono un poco como juego, uno que trata de emular la mirada infantil en nosotros, esa que no da todo por hecho y que aún vive la fascinación de salir de la casa, explorar y conocer. Porque confieso que he sido intencionalmente impreciso durante esta narración. La verdad es que sí existe la tensión en la vida cotidiana, pero esta a veces se dirige a otro espacio más íntimo de la vida. Uno muchas veces socialmente cuestionado debido a la nula utilidad social. Porque en mi caso la desatención se concentraba en mis rutinas oficiales, pero mi atención se encontraba puesta en las actividades que disfrutaba en exceso, entre ellas dibujar y escribir. Así que la vida no se me fue realmente, porque esta atención me mostró lentamente un mundo aparte, uno único, una particular forma de ver la vida, el mundo y los objetos en él. El descubrimiento de eso que con una actitud incorrecta pasa desapercibido. Es una forma de experimentar el mundo, una difícil en tanto que requiere esfuerzo y voluntad, pues es una disciplina que se esfuerza en orientar los sentidos hacia la vida misma. Y no necesitas dedicarte a las artes para aprender a apreciar tu particular mundo, en lo absoluto. Lo que necesitas es hallar esa mirada propia, ese hecho que capte tu atención, que cautive tus sentidos y que a partir del cual tengas la capacidad de sentir de una forma particular. Lo que debiéramos entonces es trasladar esa forma de percepción renovada a la vida diaria, atender a la vida, esta vida, la única que tendremos, alejar del cuerpo de ese espacio cómodo y seguro que lo entumece, que lo aturde, para arriesgarnos a experimentar cotidianamente eso que es nada menos que la vida.
En fin, pues la atención es importante, así que ejérzanla con responsabilidad y con cuidado, de manera atenta. De lo contrario, cualquier cosa efímera se los va a arrebatar. TikTok, por ejemplo. No olviden checar la poca bibliografía que pongo acá abajo. Comenten, compartan y síganos. Si no por interés o empatía, al menos por ese sentimiento gregario que todos tenemos como especie. Chao, chao.